La atmósfera del bar, la estrella fugaz, era densa, cargada de recuerdos y lamentos. La música ranchera jugaba de fondo, pero era apenas audible, ahogada por el bullicio de las conversaciones y el tintinear de los vasos de tequila. Había vivido en este pueblo toda mi vida, un paraje olvidado en la periferia del desierto de Chihuahua. Sabía cada secreto que susurraban sus viejas paredes de adobe y las historias ocultas en las miradas de sus habitantes. Pero esa noche, todo cambiaría. Me encontraba en la barra, bebiendo mi tercera cerveza y disfrutando de la tranquilidad que ofrecía la noche, cuando dos hombres, claramente estadounidenses por su acento, ocuparon los taburetes junto a mí. Eran altos, de complexión robusta y portaban unas enormes mochilas cargadas, como si hubieran llegado después de un largo viaje. Hablaban entre ellos en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que yo pudiera escucharlos. «He oído que aquí todavía hay lobos», comentó uno de ellos mirando a su alrededor, como esperando que alguien lo desmintiera. «Eso es lo que dicen», respondió el otro, «pero nadie ha visto uno en años». Esa mención me hizo levantar la cabeza y virar hacia ellos con una sonrisa irónica. «Los lobos mexicanos no están extintos, señores», les dije llamando su atención. Ambos me miraron claramente sorprendidos. «Déjeme contarle una historia», les propuse, señalando mi vaso vacío. Uno de ellos asintió pidiendo otra ronda. Sentí una punzada de curiosidad y nostalgia. Me aclaré la garganta y tras darle otro trago a mi cerveza dirigí la mirada hacia ellos. «Sí», dije con una voz cargada de recuerdos. «Yo podría contarles sobre los lobos, más concretamente sobre el lobo rey». Los ojos de los dos hombres se iluminaron con un brillo de interés y escepticismo. Yo sabía que al final de la noche, ese brillo cambiaría a uno de terror, porque si bien es cierto que el lobo mexicano había sido declarado extinto, yo conocía una historia que demostraba lo contrario. Y no solo eso, sino que estas bestias tenían una particular preferencia: el sabor por la carne humana. La atmósfera en el bar cambió al instante. Los murmullos cesaron y algunos parroquianos, al darse cuenta de que estaba a punto de narrar la historia, se acercaron con sus sillas y taburetes. Incluso el dueño del bar, un hombre robusto y malhumorado llamado Raúl, giró su atención hacia mí. Todos, de una forma u otra, habían escuchado rumores sobre el lobo rey, pero eran pocos los que conocían la historia de primera mano. Tomé otro trago, permitiendo que el ardor del licor me diera el valor necesario para sumergirme en estos recuerdos oscuros. Deben entender que en aquellos tiempos la vida aquí era más dura. Comencé, y mi voz temblaba por la emoción. Muchos, desesperados por un futuro mejor, optaban por cruzar la frontera, y yo era uno de los coyotes encargados de guiarlos a través del implacable desierto. Uno de los estadounidenses, el más joven y rubio, marcado por las pecas, levantó una ceja mostrando su sorpresa y preguntó: «¿Un coyote?». «Así nos llaman a quienes ayudamos a las personas a cruzar ilegalmente la frontera», expliqué. «Pero no estoy aquí para hablar de política o de las razones que nos llevan a hacerlo. Lo que deben saber es que el desierto, con su calor y sus tormentas, no es el único peligro al que nos enfrentábamos. El verdadero terror venía con la noche, cuando la luna llena iluminaba el camino y las siluetas de los lobos comenzaban a acechar desde las sombras». El otro gringo, un hombre mayor con una barba canosa y una mirada penetrante, interrumpió: «¿Estás hablando de lobos comunes y corrientes, o hay algo más en esta historia?». Sonreí amargamente, sabiendo que estaba a punto de sumergirme en la parte más oscura de mi pasado. «Estos no eran lobos comunes y corrientes», susurré, recordando aquellos ojos rojos y fauces ensangrentadas. Estos lobos habían desarrollado un apetito insaciable por la carne humana, guiados y protegidos por su líder, el lobo rey, una criatura de pesadilla que fusionaba lo humano con lo bestial. Los gringos intercambiaron miradas escépticas, pero el resto de los presentes no mostraban ninguna duda. Sabían que lo que estaba por contarles no era una simple leyenda del desierto, era una historia real,
una que había vivido y que hasta el momento había intentado olvidar. Después de un largo trago y una pausa continué. Fue en uno de esos viajes, con un grupo de alrededor de 10 personas, cuando me encontré cara a cara con ese horror. Habíamos decidido viajar para evitar el calor abrumador del día y hacer nuestra ruta por la noche. Todo parecía tranquilo. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba nuestras huellas en la arena. Pero cuando el frío empezó a mordernos, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Al principio solo eran susurros, un ligero crujido aquí, un movimiento por allá. Pensé que era el cansancio y la paranoia jugándome una mala pasada, pero pronto esos susurros se convirtieron en aullidos, tan desgarradores y profundos que parecían surgir del mismísimo infierno. Una de las mujeres, con un hijo en brazos, comenzó a rezar en voz baja, mientras otros murmuraban entre ellos sobre las viejas leyendas de los lobos devoradores de hombres que rondaban el desierto. Yo intenté mantener la calma y alenté al grupo a apresurar el paso, pero fue inútil. Los aullidos se intensificaron y de pronto una serie de figuras comenzó a acercarnos. Lobos, de pelaje oscuro y ojos rojos que brillaban con tonos carmesí, nos rodeaban, avanzando lenta y amenazadoramente. Entonces surgió de entre las sombras, apareció una figura imponente. Era más grande que cualquier lobo que hubiera visto, y sus ojos brillaban con una inteligencia malévola. Sabía que estábamos en su territorio, y esta criatura no tenía intenciones de dejarnos ir. Los intentos de correr o escondernos eran inútiles. Nos encontrábamos en el corazón del desierto, sin refugio alguno, y mientras los lobos se cerraban sobre nosotros, el lobo rey se mantuvo en su lugar, observando, como si estuviera decidiendo cuál sería su primer bocado. En el bar se podía escuchar el zumbido de las moscas. La tensión era palpable. Fue entonces cuando un hombre del grupo, un anciano con una barba gris y un sombrero gastado, se adelantó. Dijo que conocía una antigua oración de los nativos del lugar, una que podía repeler a las bestias. Aunque dudando, estábamos desesperados. Formamos un círculo alrededor del viejo mientras él comenzaba a recitar palabras en un dialecto que jamás había escuchado. Los aullidos se intensificaron como si las criaturas estuvieran siendo atacadas. El aire se llenó de una electricidad que parecía palpable, que podía erizar la piel. El lobo rey parecía incómodo, inquieto, pero no se retiraba. Y justo cuando pensé que todo estaba perdido, el anciano sacó un pequeño amuleto de su bolsillo, un objeto hecho de hueso y piedra, y lo alzó hacia el cielo nocturno. La tensión creció, y todos esperaban saber qué sucedió después. El amuleto brillaba con una luminosidad casi etérea bajo la luz de la luna. Por un momento, todo parecía estar detenido, el tiempo suspendido, y un silencio profundo invadió el ambiente, interrumpido únicamente por el suave murmullo del anciano. Entonces, un grito bestial resonó en la noche, opacando incluso el viento del desierto. Ante nuestro asombro y terror, el lobo rey comenzó a erguirse lentamente, primero sus patas traseras, luego todo su cuerpo, hasta que estuvo completamente de pie en dos patas, mostrando una figura grotescamente humanoide que nunca olvidaré. Sus extremidades, aunque musculosas y cubiertas de pelaje, tenían una estructura similar a la de un hombre, pero desproporcionada y monstruosa. Su rostro, aunque todavía el de un lobo, mostraba rasgos antropomórficos, con una expresión de odio y hambre que heló mi sangre. Sin previo aviso, con una velocidad sobrenatural, el rey lobo se abalanzó sobre el anciano. El amuleto cayó al suelo, su luz disipándose, mientras el viejo gritaba de dolor y horror. La manada, como si estuviera esperando esa señal, se lanzó sobre nosotros. Las fauces afiladas, los ojos encendidos, el aullido ensordecedor. Era la pesadilla viviente que las leyendas habían predicho,
pero que nadie había creído verdaderas. La noche se llenó de gritos y aullidos. La mujer que sostenía a su hijo lo apretó contra su pecho y corrió desesperadamente. Otros, paralizados por el miedo, no tuvieron tanta suerte. Vi cómo uno de mis compañeros era arrastrado por el suelo, mientras otro intentaba, sin éxito, luchar contra las criaturas con un palo que llevaba como defensa. La adrenalina y el instinto de supervivencia me empujaron a correr. Busqué un refugio, algo, cualquier cosa que me pudiera dar una ventaja contra esas bestias. La luna, en su cruel ironía, iluminaba el caos, siluetas humanas y lobunas entrelazadas en una danza mortal, arena volando por los aires y el interminable mar de dunas como un testigo mudo de la carnicería. Mientras corría, la voz de uno de los jóvenes del grupo llamó mi atención. Me gritaba desde lo alto de una luna cercana, señalando un estrecho cañón en la distancia. Con la esperanza de encontrar refugio, dirigí mis pasos hacia él, rezando por tener la velocidad y la fuerza para llegar antes que las bestias. Desde la cima de esa duna, me permití un momento de respiro, un instante que pareció eterno, mientras observaba el terreno bañado por la luz plata de la luna. A mi alrededor, el paisaje estaba marcado por manchas oscuras que, aunque distantes, supe que eran de sangre. Las bestias se movían entre las sombras, sus siluetas acechando y devorando a aquellos menos afortunados que yo. Y en medio de ese terrorífico cuadro, allí estaba él, el Rey Lobo. Sus fauces estaban manchadas de sangre, pero lo que me congeló el alma fue la inteligencia y crueldad en sus ojos. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y en ese instante supe que había sido marcado como su próxima presa. El lobo rey, dejando a un lado su reciente captura y levantándose nuevamente en dos patas, comenzó a correr hacia mí con una velocidad sobrenatural. A pesar de la ventaja que tenía desde lo alto de la duna, sabía que no sería suficiente. Tomé todo el aire que mis pulmones me permitieron. Me lancé hacia el cañón con la esperanza de que sus estrechos pasajes me proporcionaran alguna forma de refugio. Podía escuchar sus pasos acercándose, el sonido gutural de su respiración y el eco de sus aullidos. Justo cuando estaba a punto de entrar en los recovecos del cañón, sentí garras afiladas rasgar la tela de mi camisa y desgarrar la piel de mi brazo y la espalda. Lancé un grito de dolor, pero no me detuve. Usando el último aliento de energía que me quedaba, logré sumergirme en lo más profundo del cañón. Las paredes rocosas me ofrecían cierta protección y aunque el dolor era insoportable, sabía que había escapado, al menos por el momento. Pasé la noche oculto, temiendo cada ruido, cada soplido de viento, hasta que los primeros rayos del amanecer me confirmaron que había sobrevivido. Regresé al pueblo al día siguiente, herido y traumatizado, pero vivo. Fue un milagro que sobreviviera, y las cicatrices que me quedaron de aquella noche son un constante recordatorio de lo cerca que estuve de enfrentar mi muerte. Terminando el relato, me quité la camisa, revelando a los asombrados presentes las marcas de aquella fatídica noche. Cicatrices profundas y desordenadas que surcaban mi brazo y la espalda. Los gringos palidecieron al verlas, y el ambiente en el bar se tornó aún más tenso. Estas marcas, dije, señalando las cicatrices, son la prueba de lo que les he contado. El lobo rey